De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva historia comienza en mí. Queremos darle la bienvenida a nuestra respetable audiencia. Hoy estamos muy contentos porque queremos compartir con ustedes Ingrid y su amigo Freddy. Así que contentos de verdad porque estamos una vez más en cámaras con Ingrid después de un tiempo y a quien estamos dándole la más cordial bienvenida. Ingrid, ¿cómo te sientes? Bueno, dentro de todo bien. No tengo, como dice en inglés, no complain. No tengo nada de qué quejarme, increíblemente, pero eh, yo siempre digo, estoy bien porque Dios es bueno. Creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Decir que Dios Sí, es bueno. sí. Sí. Pues nos alegra mucho. Sabemos que has pasado por momentos difíciles, pero Dios hasta aquí te ha ayudado. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu día a día? Ay, don, ya mi hijo tiene que partió hace un año y 2 meses. Este 24 cumple un año y 3 meses. Y el día a día ha sido, es un challenge. Yo empecé a vivir un día a la vez, porque definitivamente nosotros hacemos planes, pero Dios es el que dispone. Y aprendí que un día a la vez, Don. Y así vivo. Vivo un día a la vez y se me hace más fácil y se me hace más bonito. Primeramente, yo quiero agradecerte mucho el haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que a veces hay complicaciones en la vida, pero cuéntanos, ¿cómo podrías decir que Dios te ayudó? Bueno, Don, miren, posiblemente algunas de las personas que vean el live no saben lo que me pasó, pero después de la entrevista que usted me hizo, al poco tiempo mi hijo falleció. Lo doy gloria a Dios porque yo esa palabra no la uso. Y ya después de un año ya he aprendido, o por lo menos he aceptado y uso esa palabra. Yo mayormente digo, mi hijo se fue, mi hijo partió. Y a veces la gente me dice, ay, ¿para dónde está? Se fue para la milicia. Porque digo, no, mi hijo, cuando mi hijo se fue, porque no puedo, se me hace difícil decir que, Claro. pero fue un momento tan difícil de mi vida. Yo no sé si decirle Sí. lo que pasó, porque para poner a la persona en contexto, yo tengo 2 niños, uno que ya está con el Señor, pero es mi hijo, así que yo sigo siendo madre de él. Él cumplió 17 años este año. Cuando se fue tenía apenas recién cumplido 16 añitos. Yo siempre he dicho que que tengo dos angelitos, porque Dios me facilitó la vida de madre soltera con esos muchachos. Eh, Dios crió a mis hijos, yo solamente estaba observando. Era un niño muy bueno, un niño de iglesia, un niño de oración, un niño muy empático, un niño muy alegre, Tenía tantas cualidades mi hijo, que bueno, su partida él dejó un legado con su partida, dejó mucha tristeza, porque inclusive la gente adulta lo lloró, y todavía hay gente que lo llora porque me lo dicen, yo me acuerdo de John y lloro, y fue una partida muy dolorosa. Él estaba jugando en su bicicleta y chocó con un carro. Chocó él al carro, eh, y falleció instantáneamente. Falleció instantáneamente, fue cerca de mi casa. Yo vivo en otra ciudad, no vivo en Worcester, en Webster yo vivo. Y él estaba a un minuto de mi casa, así que yo llegué corriendo. Y cuando llegué ya su alma se había ido. No me dejaron tocarlo. Yo honestamente no me imaginé que él se había ido. Ahora, yo no sé cómo explicar esto, porque yo creo que mi espíritu sí lo sabía, mi alma no lo aceptaba, Cierto. porque tengo que irme más atrás y lo voy a contar esto para que vea cómo Dios todo lo planifica y entender y poner
todos los cabos juntos fue que me ha llevado a mí a estar hoy, a un año nada más de que mi hijo partió, poder hablar y estar tranquila y poder decir que yo estoy bien. Cierto. Y es porque cuando uní cabos me di cuenta que Dios armó todo. Y entonces si Dios lo hizo, dígame, Nada si que me fue deshacer con ni decir. Dios, ajá, pero claro, me costó, pero Dios es maravilloso. Yo tenía alrededor de más de 3 años, creo que hasta más, que tenía unas pequeñas visiones, eran como destellos, pequeñas visiones. Yo cerraba mis ojos y veía a mi hijo en la calle, su cabeza aquí y un carro aquí, ¿no? Atrás, y su bicicleta por un lado. Y yo no vivía aquí, vivía allá en Worcester en ese tiempo. Y mi hijo estaba pequeño, tenía tal vez 10 años. Y, y yo, claro, cuando veía eso, yo me ponía a orar. Y yo recuerdo ese Señor, no permita que yo pase por eso. Pero lo vi tantas veces durante todos esos años que ya yo pensaba que era paranoia mía. ¿Sabes? Que uno, ansiedad, que uno es muy protector y la mamá siempre estamos pensando, ay, que no le pase algo, ¿me entiendes? Yo, Es cierto. ya después de tanto orar por eso, yo llegué a pensar que era paranoia mía, porque esa imagen se me presentaba cada rato y yo oraba y lloraba muchísimo. Y bueno, de hecho, nos mudamos para acá. Mi hijo creció muchísimo, medía 6'4", era un gigante, flaquito, hermoso. eh, y entonces él quería una bicicleta porque en mi iglesia hay un grupo de hombres que ellos forman un grupito y se van a montar bicicleta y participan en competencia, no sé qué, y mi hijo quería pertenecer a ese grupo, pero como nos mudamos lejos de la ciudad, bueno, no lejos, 20 minutos, no había que me lo recoja, pero anyways, le compré la bicicleta por si acaso se podía, ¿no? El papá le compró la bicicleta y apenas duró 15 días con su bicicleta, 15, 20, no sé. Y entonces él jugaba bicicleta aquí en el parqueo de la casa, pero mi hermano vino de Santo Domingo en esa época. Eh, también es parte del testimonio porque todo pasó estando mi hermano aquí y si mi hermano no hubiese estado aquí, yo no sé cómo yo hubiese podido. Entonces estaba mi hermano con su familia, éramos 10 personas, una casa de 3 habitaciones y un baño, pero mi hijo estaba feliz porque tenía amiguitos con quien jugar, los primitos. Entonces, ya hay dos varones con el 3 y se iban a jugar, salían de la casa porque mi hija también tiene una bicicleta, se iban de la casa a jugar. Y un día, el día del accidente, era un domingo, veníamos de la iglesia y él me dijo, mami, Dios que me perdone, porque lo así, mami, Dios que me perdone, pero yo no quiero jugar más con Leury. Leury era el primito más mayor. Yo, ¿por qué? Me dice, mami, ¿por qué que él maneja muy mal esa bicicleta y va a provocar que yo tenga un accidente? Yo vengo manejando y yo me alarmo y le digo, ¿cómo que tú tienes un accidente? Y tú estás saliendo por la calle, muchachos, sabiendo un parqueo ahí. Y me dice, no, pero yo no ando por la media, yo no soy loco. Yo me voy para la escuela. La escuela de aquí queda a 2 cuadras. Y donde vivo es un barrio Webster es muy tranquilo, tiene como 3 calles malas. Entonces él me dijo, no, mami, yo me voy por el patio. Aquí las casas no tienen reja, no tiene división. Así que él se cruzaba por el patio, para otro, y ahí entonces, pero yo empiezo a pelear y digo que no me salga para la calle, que no deje que nadie lo llame. Él me dice que no, que los vecinos son buenos. Bueno, anyways, el caso es que ellos planearon, porque me están diciendo el plan que van a hacer para que el niño grande no vaya a jugar con él. Y me dice, lo que vamos a hacer es que no vaya escondida. Y después dice que no, que Thaís, mi otra hija, se va a ir con él para que así él no se tenga que montar, no se monte. Pero Dios está maravilloso que mi hija no fue. Entonces, el primito más pequeño, cuando llegamos a la casa, ya llegamos como a las 3 de la tarde, comimos, no sé qué, yo estoy afuera en el balcón con mi hermano y hablando y entro a traer la taza de café y mi hijo está sentado en la mesa del comedor. Entonces yo siempre, yo hablaba con mis hijos muy claramente y ciertamente yo acepté a mi hermano en la casa, pero yo quería estar segura de que mis hijos estaban bien. Entonces yo le pregunto a él si él era feliz. Y él me dijo, mami, claro. Yo dije, no, papi, yo quiero saber si tú eres feliz con tanta gente en la casa. Y él me dijo, mami, yo nunca he sido más feliz.
y le di un beso como siempre. Él me decía mucho te amo. Ese niño me decía te amo 20 veces al día. O sea, él no, ese niño, todo el que, si usted le pregunta a alguien, le va a decir, ese era el niño más dulce. Y yo era su estrella. Y eso era mami, te amo, mucho beso, mucho abrazo. O sea, qué difícil se me hizo a mí eh, no escuchar esa voz de mi hijo y sentir su abrazo. Fue muy, muy difícil porque Difícil. él era muy apegado a mí. Fíjese que eso fue domingo, pero el viernes antes en mi iglesia hicieron una vigilia y ayuno de jóvenes. O sea, esos fueron de vigilia, amanecieron ayuno hasta las 12 del día. Y entonces yo los llevé y los recogí. Y cuando los recogí, a mis sobrinos y a mis hijos, ellos llegaron felices al carro. Y me están contando que el Espíritu Santo los tocó y que lloraron mucho y que oraron y no sé qué. Y entonces yo le había dicho a mi hijo, a los dos, le había dicho siempre, por el hecho de que ustedes estén en la iglesia y se creen en la iglesia y trabajen en la iglesia, porque él era el camarógrafo de la iglesia, eso no quiere decir que ustedes son cristianos, eso lo hace cualquiera. Tienen que tener una comunión con el Señor. Entonces yo estaba haciendo un ejercicio porque yo le di clase bíblica a mis hijos todo el tiempo. Yo entré a la iglesia y desde lo que yo aprendía se lo enseñaba a ellos, aunque también ellos tenían su clase bíblica, porque siempre íbamos los tres a la iglesia. Pero llegó un tiempo que ya yo quería que ellos tuvieran independencia en la oración con el Señor. Entonces yo estaba haciendo un ejercicio de que, ok, yo lo que hacía era que le decía, necesito que oren conmigo, por mí, o por tal cosa, pero no hacerlo con ellos. Yo quería que ellos lo hicieran solo para que crean esa. Entonces yo le tengo que decir algo, todavía a mí se me va la bola, mi cerebro no, no trabaja bueno, así que si se me olvida algo, devuélvame. Entonces, en la vigilia, yo le he dicho a mi hijo muchas veces, por el hecho de que tú estés en la iglesia, no quiere decir que tú seas cristiano, tú tienes que tener una relación con Dios. Y siempre le hablaba eso a ellos para que lo tengan pendiente, ¿no? Y le ponía tareas, oren por tal cosa, que necesito apoyo en oración por tal cosa. Y siempre le preguntaba, ¿están orando? Tú sabes. Pues ese domingo, él me dijo a mí que hubo un devocional. Yo le pregunté a todos cómo le fue y todos tenían una historia. Dije, vamos a hacerlo por partes. Vamos a empezar con John, en mi cuenta, se sentaba al lado de mí, que le impresionó de la vigilia, después esto, fue así. Entonces él me dice, mami, lo que más me impresionó de la vigilia fue que yo no me acuerdo si fue Andrea quien llevó un devocional y dijo, ¿cómo nosotros podemos trabajar para Dios sin Dios? Y dije, papi, pero eso es lo que yo siempre te he dicho. Y me dijo, mami, eso me tocó tanto mi corazón. Y eso es lo que yo siempre te he dicho. Y entonces empecé a ministrarle sobre eso, no sé qué. Llegamos a la casa, todo bien. Y el domingo, entonces pasa eso. El niño más pequeño, el sobrino, me dijo que él, por primera vez en su vida, había sentido el Espíritu Santo. Y ese fue el niño que andaba con mi hijo cuando pasó el accidente. Ese niño, el Señor lo preparó para que viniera para acá rápido, nos avisara, pero no tanto eso, le dio una fortaleza, porque él vio a mi hijo, él vio todo, él vio a mi hijo, él vio todo, absolutamente todo. Él vio el accidente en cámara lenta y vio a mi hijo en el piso, vio todo. Sin embargo, el niño, gracias al Señor, se recuperó. El Dios nos da una fortaleza tan grande que usted no se imagina. Mi hija ellos dos eran así todo el tiempo juntos. Mi hija, hemos pasado muchas, ¿no? Pero mi hija está bien. Y yo no lo puedo creer esto, no lo puedo creer. Yo tuve que buscar ayuda, lógicamente, porque llegó un punto que, aunque yo tenga una fe en el Señor y todo, si yo le contara detalles de cómo la mente de una madre se pone, usted no puede creer esto. Pero el Señor me ayudó mucho, pero hubo un tiempo que yo dije, ok, acepto, mi hijo se fue. Y ahora, ¿qué yo hago? ¿Cómo yo empiezo de nuevo? ¿Cómo yo pongo las piezas en mi cerebro? Que yo no tenía idea, no sabía. Y entonces tuve que buscar ayuda. Gracias al Señor encontré una terapeuta, una psicóloga, que pasó por una situación similar a la mía, ¿no? Le falleció un hijo. Así que ella no solamente tenía una experiencia o tiene profesional, sino también en vida, ¿no? Y me ha ayudado tanto que yo, wow, desde el primer día que la vi yo dije, no, yo quiero estar como ella está, porque la vi tan
con tanto temple. Su situación pasó hace muchos años, pero yo pensaba que de eso yo nunca me iba a librar, de ese dolor. Y al conocerla a ella, pues me dio esperanza. Y yo le dije al Señor, yo quiero estar como está ella. Y yo quiero hacer lo que ella hace. Y entonces, pues el Señor me ha ayudado bastante. Ahora, ¿cómo Dios me ayudó? Lo primero es que mi iglesia se desbordó. Eso pasó a las 4 de la tarde, no sé. Yo creo que antes de las 6 estaba la iglesia aquí, pero para mí pasó tan rápido el tiempo que yo todavía a veces miraba el teléfono y decía, ¿cómo ellos llegaron tan rápido? Pero cuando yo llegué del accidente, se llevaron al niño, todo lo que pasó ahí fue una película. Cuando yo llegué al accidente, que yo vi a mi hijo en el piso, a una distancia de unos, I don't know, 50 metros será, mi cuerpo automáticamente se cae de rodillas. Y yo empecé a clamar al Señor, pero increíble. Por eso digo que mi espíritu sabía, mi alma no lo aceptaba, porque yo caí de rodillas y recuerdo que le di al Señor, lo que tanto temía me llegó. Y entonces empecé a darle gracias al Señor por los 16 años de amor que me dio con mi hijo. Y pensaba que lo iba a llorar. Le dije, Señor, gracias por estos 16 años de amor que me diste por mi hijo. Me paré, pero la verdad es que alguien me paró, no sé. Digo, fue una película, porque yo quería ir donde él estaba, porque para mí él estaba inconsciente, pero tal vez se rompió un bracito, como yo decía, un hombre grandísimo, tenía 6'4", un brazo, una pierna. Como él era un niño normal, no tenía ningún retraso, pero él era muy inocente, todavía era muy niño. Yo lo crié en la iglesia y lo crié conmigo, entonces él era muy inocente. Y yo pensé que él estaba asustado en el piso. Y yo me acuerdo que yo le voceaba y le decía, Jonji, todo está bien, mami está contigo, Dios está con nosotros, mami, ten fe. Pero claro, dando gritos como una loca porque no me dejaban ir a verlo, ¿no? Y me agarraban y yo me zafaba y me escapaba. Pero en una que yo le digo a mi hermano, pero ¿por qué él no me responde? Porque yo lo miraba para ver si levantaba la mano y mi hermano me dijo, tiene que estar inconsciente seguro. ¿Y por qué inconsciente? Si lo que se rompió seguro fue una pierna o se le fracturó algo, un brazo, no sé. Bueno, el caso es que cuando llegamos al hospital, ahí la doctora me dijo que él no pudo. Y a mí se me partió el alma. No pude ver a mi hijo porque ya me dijeron que no querían que yo lo viera cómo quedó. Él en su bicicleta, él iba en una bajada, el carro iba subiendo, un señor mayor que inclusive me dijeron que le dio depresión porque él no tuvo la culpa, ¿no? Y entonces mi hijo venía rápido, una bicicleta nueva profesional, parece que él frenó, pero se fue para adelante y con esto le dio al carro. Eso es lo que yo tengo entendido, así que pues, sí, entendemos. Imagínese usted que yo lo tengo aquí conmigo diciéndole te amo 10 minutos antes, abrazando su cuerpo, oliéndolo, y de repente no tengo a mi hijo y no lo puedo volver a ver hasta 15 días después cuando lo entierro porque se desfiguró su carita y tenían que reconstruirle su carita, y eso se tomó un tiempo, la investigación. Yo no puse cargo lógicamente porque un señor que no tuvo la culpa. Mi sobrino estuvo ahí, él me dijo, tía, cuando pasó el accidente, él dijo, yo pasé primero y vi el carro, le dije a John, pásate para la derecha. Nosotros le decíamos Jonji a mí, Jonji, pásate para la derecha, porque él vio el carro que venía en el medio, Jonji venía en el medio. Y entonces él me dijo que cuando él miró para atrás, él vio a Jonji con la bicicleta agarrada, como si estuviera hablando con alguien aquí a su derecha. Él no estaba mirando para adelante. Entonces mi sobrino me dice, tía, yo creo que Dios estaba hablando con él en ese momento. El Señor cuando testificó, y a mí él me lo dijo porque yo me pude escapar e irme donde estaba el Señor, que estaba bien nervioso en un lugar, y él me dijo, señora, su hijo estaba mirando para atrás, y cuando miró para adelante ya era tarde. Pero yo, claro, pensando que él estaba bien, le dije, pero él no se da en la cabeza, ¿verdad que no? Y él me decía, ay señora, ay Dios mío. Pero aunque él me dijo que
porque sí, yo en mi cabeza estaba, esto ahorita lo llamo al médico, lo ponemos un yeso y mi hijo va para mi casa. Pero cuando se llevan a mi hijo, fue una escena muy, muy, muy dolorosa. Los vecinos lloraron conmigo, pero yo no sabía. La policía lloró y yo recuerdo al policía que le temblaba la boca de los nervios, pero yo no tenía idea de que mi hijo había fallecido. Yo pensaba, porque le digo, yo estaba en una nube. Y bueno, el caso que mi iglesia vino a mi casa. Yo creo que llegó medio booster a mi casa en cuestión de, no sé, de 1 hora, 2 horas, no sé. Y, y me dieron consuelo. Fue muy difícil, muy difícil. Y esto, con hablar lo que pasó, los detalles, cosas tan pequeñas que pasaron, se toma mucho tiempo. Yo creo que puedo hacer un libro, porque Cierto. pasaron cosas que tú dices, no lo puedo creer. Yo Luis amaba a los niños y los niños, él era como azúcar para los niños. Los niños andaban siempre detrás de la iglesia, donde quiera que él iba. Y ese día se perdió un niño y adivine dónde paró este niño. Aquí en mi casa, esta casa llena de gente. Y el niño cruzó una calle, se entró para acá, anduvo la casa entera, anduvo el cuarto de los niños, el cuarto de mi mamá, el mío estaba cerrado. Y como Pedro por su casa. Y la gente pensaba que era el niño de mi hermano, como mi hermano estaba recién llegado y no lo conocen bien, pero el niño de mi hermano es blanquito, pero este niño era rubito, 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 un angelito. Y casualmente la policía andaba vuelto loco buscando ese niño. O sea, pasaron 2 situaciones difíciles ese día. Y el niño lo encontraron aquí. La mamá vino para acá llorando, se oró por ella. Una amiga mía bajó al niño y oró por ella, porque también su abuelita estaba falleciendo ese día. Y entonces yo decía, qué cosa tan grande. Mi hijo tan amoroso que era con los niños. Y aquí viene a parar un niño. El niño cruzó una calle, jugó con los juguetes abajo, subió a mi casa, anduvo toda mi casa. Y nadie le puso la mano. Todo el mundo decía, ese es el niño de Juan Carlos. Cosas bonitas pasaron, ¿sabes? Y eso me hizo ver que el Señor estaba en todo. Mi pastor, desde un principio me decía, el papá de mi pastor me decía, Ingrid, piensa, mantente en el espíritu. Tú sabes que la gente viene y llora con uno y a veces provoca que uno llore más sin querer, porque nadie sabe. Claro. No culpo a nadie porque la gente quiere hacerle sentir bien. Y a veces no tiene la palabra correcta. El pastor me decía, mantente en el espíritu. Y eso a mí se me quedó tan profundo en mi corazón. Cada vez que me decía en el oído, yo me quedé al lado de él y me decía, acuérdate del espíritu, mi hija. Y el Señor empezó a recordarme. Yo tenía muchos años con un versículo en la cabeza. Y este sí lo encontré aquí y se lo voy a leer porque ese versículo a mí me batalló mucho y yo le preguntaba mucho al Señor por ese versículo. De hecho, llegué a preguntarle a mi pastor por qué esas dos versiones. Pero antes de eso, en diciembre del 19, antes de pandemia, el Señor me había inquietado y me acuerdo que por 3 días consecutivos en oración, no voy a decir que lo dijo con su boca, que yo lo escuchaba, pero lo sentía. Si tu mamá falta, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde quedo yo? Y yo siempre decía, Señor, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Yo lo que te pido es que mi mamá te conozca antes de partir, pero yo no puedo superar algo sin ti. Y al siguiente día fue a mi hija. Y si tu hija falta, esto es increíble, pero lo tengo que contar para que usted vea cómo Dios todo lo planificó. Y el tercer día fue mi hijo. Y entonces empezó a hablarme de la muerte. Cada vez que yo veía las promesas del Señor y leía la Biblia, yo lo que veía era un plan maravilloso y unas promesas que no están aquí, que están en el cielo, unos regalos, unas coronas que no están aquí. Y me acuerdo que yo llegué a hablarlo en el grupo de mujeres y no me entendieron. Y yo decía, Dios mío, yo tengo que hablar esto porque ese mensaje era para mí, pero yo no sabía. Y lo que yo hice fue que empecé a hablar a mis hijos de la muerte. Y empecé a prepararlos. Y ya yo tenía 40 y tantos, no, 46, tenía 40 y tantos años. Así que yo decía, ya yo puedo morir en cualquier momento. Y mis hijos no están preparados. Y yo empecé a hablar a mis hijos de la muerte y le decía, si yo falto, no se enojen con el Señor. Y empecé a llevarle versículos bíblicos, los estudios bíblicos, le enseñé
los preparé y me preparé sin darme cuenta. De tal forma que mi hijo decía en pandemia que él no le tenía miedo al virus, porque si él se moría, se iba con Dios. Cierto. Y hay un versículo que el Señor me habló mucho con el increíble, y es 2 Corintios capítulo 12, que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, esto es una versión, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el cielo, o hasta el tercer cielo, y sigue por ahí, dice lo que vio. Pero hay otra versión que dice que él fue al cielo. Entonces yo le preguntaba al pastor, ¿por qué hay dos versiones? Entonces él me decía, no, lo que pasa es que, no, porque él dice que conoció, que él conoció a un hombre que fue al cielo. El pastor me dijo, lo que pasa es que él no era tan humilde que no quería decir que él fue al cielo. La versión que dice que yo fui al cielo, yo no la tenía todavía, pero sí había escuchado prédicas que decían que él fue al cielo. Y decía, pero ¿por qué la gente dice que él fue al cielo? O sea, que dice que no, que es un hombre, que él conoce una persona que fue. Entonces ahí mi pastor me aclaró y me dijo, no, lo que pasa es que se dice que él era tan humilde que no quiso decir que él fue al cielo. Después compré otra versión y bueno, ahí vi. ¿Qué pasa? Que yo siempre le preguntaba al Señor, pero, o sea, yo me autopredicaba, yo decía, qué maravilloso fue lo que vio Pablo, o lo que vio el amigo de Pablo, que Pablo dice que para él vivir es ganancia, morir, si vive para Cristo y si muere es ganancia. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué fue eso que él vio tan maravilloso? Dice la palabra del Señor que el Señor le puso un aguijón para que no se envaneciera, porque fue tanto lo que vio hermoso y lo que oyó. Y eso a mí me batallaba tanto en mi corazón. Wow, porque yo decía, Pablo tuvo una experiencia tan maravillosa con el Señor, que ya sea que le contaron, él lo creyó porque él vivió algo similar cuando el Señor lo tiró del caballo, cuando era Saulo. Y entonces yo siempre vivía analizando esos versículos. Yo decía, ¿será que él, como vivió esa experiencia, le creyó a su amigo? Porque solamente, o sea, lo que él vivió con el Señor cuando lo tiró del caballo fue maravilloso. Bien. Y por eso le hizo al creer, aunque no fuera él que fuera, ese no me está enredando, ¿no? Pero ella decía, si él no fue, y fue su amigo que fue y se lo contó. Pablo le creyó tanto, él dice que para él vivir, que morir es ganancia. Y me quedó esos versículos, y muchos más que yo vivía todo el tiempo analizándolos, y leyéndolo en hebreo, y todas las promesas que el Señor tiene. Yo le decía a mis hijos, miren, esto es una carrera que tiene un principio y un final. Y en ese lapso ustedes van a encontrar muchos obstáculos, se les va a partir una piernita. Yo les decía así, porque como son niños, es porque no tengan novio, que si el novio el novio o la novia lo va a botar, que si un amigo no lo quiere, se le va a morir su mamá, se le muere un perrito. Todos esos son obstáculos que tenemos que superar y mirar siempre hasta el horizonte, porque en el final está Cristo. Siempre le explicaba así, de una manera sencilla para que entiendan, ¿no? En el final está Cristo, y ahí hay una puerta, y esa puerta tiene dos caras, de aquí para afuera, para acá, para adentro, se llama muerte, pero de aquí para allá, para el otro lado, se llama vida eterna. Vamos a estar con Cristo, y ahí están todas las promesas. Yo le expliqué eso a mis hijos, no sé ni cuántas veces, con muchos versículos, con manzanita, para que entendieran que si un día yo me iba, yo no tenía pensado que era pronto, pero dije, uno nunca sabe, mis hijos tenían 10 y pico de años, 12, qué sé yo, hay que prepararnos, porque eso es lo más seguro que tenemos. Pues déjeme decirle que cuando me pasa esto, todos esos versículos que yo le contaba a mis hijos, y todas esas historias que yo le hacía, toda esa manera de, pues, entonces empecé yo a escucharla en mi cabeza. Yo duré como alrededor de 2 semanas con mi cabeza en blanco, que no tenía nada en mi cabeza. Y viví, creo que un año completo en un abismo negro, un abismo que yo salía a trabajar, yo hacía vida, pero ya usted sabe, yo me iba todos los días llorando para el trabajo. Yo llevaba a mi niña a la escuela, imagínate usted, llevar a mi hijo a la escuela, que cuando yo lo llevaba a los dos, y dejar solamente una, ver bicicleta allá afuera de niño. Yo duré un tiempo que no podía ver bicicleta, me ponía a llorar, no podía ver ambulancia, no podía ver policía, no podía haber bomberos, no podía. No podía haber niños en la calle en bicicleta, montando bicicleta.
horrible. Y como él falleció en verano, y en ese verano lo que hay más muchachos en la calle montando bicicleta, pues yo cada vez que veía un niño me ponía a orar, me ponía a llorar, lo bendecía de lejos, lo bendecía, lo protegía, porque decía, Dios mío, que no le pase como a mi hijo, ¿no? Sí. Pero Dios puso tanta gente buena, Don. Yo duré 2 meses de duelo, llegué a trabajar eh, haciéndomela fuerte, porque yo dije, yo tengo que salir adelante, no me quería deprimir. Y el factor común de todas las mamás que me contaron era que se deprimían, Ujú. caían en drogas, en prostitución. Miren lo que puede pasar, perdían su matrimonio, duraron 6 meses, un año en hospital psiquiátrico, o sea, y a mí eso me abrumaba. Mientras yo estuve aquí, estuve bajo los brazos de mi familia, y uno que otro testimonio, pero cuando entré a trabajar, la gente me llegaba por montón a mi oficina, llorando por mí, porque, por mi dolor, porque conocieron a mi hijo, llorando porque ellas también pasaron lo mismo. Muchas mamás fueron a mi oficina a contarme lo que le pasó, y todas, 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 todas me dicen lo mismo. Yo me quedé loca como por 5 meses. A mí me tuvieron que medicar. Yo perdí a mis hijos, mi familia. Me llegaban muchachos que me decían, o mamás, mujeres que me decían, mi mamá, cuando mi hermano murió, se perdió. Nosotros perdimos a mi mamá cuando mi hermano se murió. Y todo eso, yo decía, yo no quiero que mi hija pase por nada de eso. Yo no quiero que mi hija diga que yo me perdí. Yo no quiero que mi hija cargue mi dolor y su dolor. Cierto. Así que yo soy mamá de los dos y yo no lo quería a él más que a ella. Yo no quería que mi hija cargara con mi dolor. Y entonces, porque mi hija en el primer mes, ella durmió conmigo el primer mes aquí, y, y era muy difícil para mí dormir. Así que cuando yo apenas podía conciliar el sueño, me despertaba llorando y ella no dormía porque estaba pendiente de mí para orar. Y era mami tranquila y se ponía a orar por mí. Y yo decía, Dios mío, mi hija no puede pasar por esto. Yo le pedía perdón, mi hija, perdóname. No es que yo no te quiera, pero me duele el alma. Yo quería morirme para estar con mi hijo, pero quería vivir para estar con mi hija. Mire qué cosa más difícil. Ya. Y yo le puedo decir una cosa, don Freddy, cuando una mamá pasa por una cosa así, y ojalá y cualquier persona que esté escuchando y tenga el dolor de que mi mamá se perdió o nos abandonó, por mí, yo le puedo decir, por mi testimonio, que no es que nosotros queremos mal que se fue. Lo que pasa es que nosotras, las madres, nuestro corazón, nosotros tenemos un corazón de mujer, pero el corazón de madre cuando tenemos hijos y amamos a nuestros hijos y nos dedicamos a ser mamá, sobrepasa el amor el corazón humano. Y está formado por los pedazos de amor de nuestros hijos. Si son 5 hijos, el corazón tiene 5 pedazos de cada muchacho. Si son 2, yo decía a mis hijos, mi corazón está dividido en 2 partes iguales, uno para Thais y otro para John. No diga que John tiene mal y que John tiene menos, no, 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 iguales. Y el corazón de una madre está dividido así. Y cuando falta uno, ese corazón se desequilibra. El cerebro de una mamá, eso lo digo yo, no lo he leído en ninguna parte, pero por mi experiencia. Mi cerebro de mamá, yo como mamá, a mí yo me desequilibré. Ya yo no podía pensar igual, yo no podía. Imagínese usted que tengo este muchacho conmigo ahora y en 10 minutos se me fue, o sea, no lo puedo mirar, no puedo ir. Yo le decía al Señor, pero ¿dónde está? ¿Dónde yo puedo ir a verlo? Yo no, ¿cómo va a ser que yo no puedo ir a ver cómo está mi hijo? Yo no puedo saber en qué está, si se está portando bien. Miren la cabeza de la mamá lo que piensa. Si se está portando bien, si se está portando bien, sí, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo por un tiempo perdí la noción de que yo no sé ni cómo explicarle esto, ¿no? Pero mi cabeza se llenó de tantas cosas, y tanta esperanza, porque yo nunca pedí. Fíjese que cuando en la primera entrevista yo le dije a usted que yo tuve un momento gris, que si usted se acuerda, que pensaba en suicidio, ¿no? Sí. En este momento
en aquel tiempo mi mente se puso por un tiempo en negro, que yo no veía nada, o sea, yo no veía un futuro y no había un plan ni siquiera de aquí a un minuto adelante, yo no tenía nada. Y así piensa una persona que se va a suicidar. Yo he sido tan bueno que me ha puesto a mí en esas cosas y me ha puesto a analizarme a mí misma y a recordar cada cosa. Sin embargo, ahora mi mente estaba en blanco y yo le decía al Señor, tú me quieres resetear mi cerebro, mi mente, porque yo no tengo nada en mi cabeza. Y yo le decía a mi hija, me acuerdo un día aquí en mi cama, le dije a mi hija, Thais, vamos a orar y vamos a orar para que el Señor ponga planes en mi cabeza, porque yo no sé, no tengo nada en mi cabeza. O sea, mi cabeza, nunca me iba a tener una cabeza en blanco. Y ella me dijo, ¿y para qué tú quieres planear algo? ¿Para qué tú quieres planes? Nosotros planeamos que John iba a partir y él no está. Dios es el que tiene todo planificado. Descansa. Mi hija tenía 13 años en ese tiempo. Y yo dije, ¿verdad? ¿Verdad, mi amor? Sí. Dios tiene todo en control también. Yo no, Dios que haga. Pero a mí me sentía incómoda no tener, no pensar, no saber qué hacer. Yo nada más tenía una pregunta y un llanto. ¿Por qué? ¿Y dónde está mi hijo? Eso es lo que yo tenía en mi cabeza. Por un tiempo, yo pensé que Dios me había castigado. Yo decía, ¿qué tan mala fui yo para que tú me arrebataras a mi hijo? Porque, ok, yo decía, yo sé que todos vamos a morir, mis hijos te pertenecen. Yo, en mis oraciones, en mi conversación con el Señor, siempre le decía, yo sé que mis hijos son tuyos. Yo solamente estoy aquí observando cómo tú me lo crías, porque de verdad mis hijos crecieron bonitos, niños buenos, los dos. Yo estoy hablando de John ahora y puedo hablar belleza de él, pero si me pregunta de Thais, igual puedo hacer un libro y ella está aquí conmigo. Yo tengo 2 estrellas de niños, gracias al Señor. Y lo digo sin vanagloria porque Dios fue que me lo hizo así. Yo todo el tiempo le tenía que preguntar, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago? O sea, yo entregué a mis hijos al Señor. Y yo le decía al Señor, ¿por qué tú no permitiste que yo lo despidiera? Porque yo sé que mis hijos te pertenecen. Cuando él llegó al mundo, yo te lo entregué. ¿Y por qué no pude despedirlo? ¿Por qué no pude hacer una oración con él? ¿Por qué no pude besarlo? No sé. Uno, porque no sabe cuáles son los planes del Señor y no sabe cómo uno puede reaccionar en cada cosa. Y esa pregunta yo la tenía todo el tiempo en mi cabeza. Cuando la gente empezó a llegar y durante el tiempo, el Señor empezó a responderme muchas preguntas. Y una de ellas fue si yo fui buena o mala madre. Y hubo gente que me dijo, Ingrid, tú eres referente para mí de madre. Y a mí eso me impresionó porque usted no está criando a los hijos para que alguien le diga que usted es buena mamá o buen papá. Usted cría a sus hijos porque usted sabe que tiene una responsabilidad. Pero usted no se imagina Claro. que alguien está mirando y le está diciendo si usted es bueno o es malo. O sea, uno no está pendiente de esas cosas, ¿verdad? Y yo decía, ¿en serio? Sí, Ingrid, yo cuando pienso, yo digo, esa muchacha sola con esos muchachos y cómo la echaba camino. Oh, y venía otra persona y me decía, y el Señor me respondió de que yo no hice un mal trabajo. Sim- Simplemente era el tiempo de herirse. Eh, y bueno, y empezó la gente a darme mucho consuelo, a contarme su historia. Eh, Todas, algunas cuando perdieron a su familiar o a su hijo, estaban en el Señor, pero o se habían apartado, pero otras no estaban. Y todas tenían un factor común, 2 factores comunes. Primero, todas perdieron su cabeza por un tiempo, tuvieron que tomar medicamentos. Hay mujeres, todavía yo tengo clientes que van a mi trabajo 8 años, 6 años, 10 años que sus hijos partieron y ellos van llorando a mi trabajo todavía. Y yo no tengo cómo consolarlas porque antes de que yo pasara por esto, yo nunca he sido, no voy a decir que no fui empática, pero la verdad es que yo siempre decía, yo no tengo palabras para consolar a nadie que pierde un ser querido. Y ahora que pasé por esto, sigo corroborándolo. Uno por empatía, uno dice de acompañar en tus sentimientos, y está ahí, pero no hay una sola palabra que pueda consolar el dolor. No, no No hay. hay nada. Y yo, mucha gente por consolarme dijo cosas fuera pero aún así yo entiendo, porque es que nadie entiende.
No, nadie entiende. Usted tiene que pasar por esto para poder entender. Sí. Y yo excuso a cualquier persona que dijo algo fuera de órbita, como yo digo, porque eso es inexplicable. El dolor que se siente es inexplicable. Y usted no sabe cómo, no se sabe cómo explicarlo. Yo entré en un abismo, me daban unas crisis tan grandes, yo tiraba unos gritos, don, que usted no se imagina, cuando yo todos los días en la mañana me iba para el cuarto de mi hijo, y así como él dejó su ropita, mi hijo era tan sencillo y tan simple, y todo él era tan agradecido, yo le había comprado un perfume, a él le gustaba ese perfume tanto, y era sencillo el perfume, y su ropita con su olor, eh, el casco, porque él tenía un casco, pero aunque hubiese tenido el casco puesto, no hubiese hecho nada, porque no fue aquí que se dio, sino aquí. Y así como él dejó todos sus tenis, todas sus cosas, ahí yo me acostaba en esa cama todos los días a llorar. En la mañana cuando me levantaba me iba corriendo para allá antes de acostarme y todos los días me daban una crisis, unos llantos, y, y peleaba con Dios. Y yo me acuerdo que la última crisis que tuve, yo dije, yo tengo que parar, porque yo no era que peleaba, nunca me aparté del Señor. Pero sí, la última, no recuerdo cuántas cosas dije, pero la última sí recuerdo que le dije, tú me hiciste trampa. ¿Por qué tú me diste a mi hijo para quitármelo así? ¿Qué fue lo que te hice tan grande? Pero en cuestión de segundos le pedí perdón y cada crisis que me daba, hasta que yo no me quedaba ronca, yo no dejaba de llorar y de gritar y de decirle cosas, no me acuerdo cuántas cosas le dije. Y yo en cada crisis me quedaba sin fuerzas, hasta que yo sentía que se me iba a salir la garganta, el alma, y cuando me quedaba callada, tranquila, entonces el Señor me hablaba. Maravilloso el Señor. Yo puedo decir que yo conozco al Señor, o mejor dicho, ay Dios mío, que voy a conocer yo, pero Él me ha mostrado tantas cosas bellas de su persona. Y yo puedo decir que el Espíritu Santo ha estado con nosotros en mi casa y en mi vida. Pero como estuve en ese tiempo, yo no sé si eso no fue el Espíritu Santo que fue. Yo sentía su abrazo. Eso fue una cosa tan maravillosa. Y después de cada crisis, Él me abrazaba. Que decía que pasó una tormenta y ahí no estaba el Señor. Un temblor y ahí no estaba el Señor. Fuego, no me acuerdo. Pero después vino un silbido suave y ahí estaba la presencia del Señor. Así me pasó a mí. Mi Señor me consoló. El Espíritu Santo estuvo conmigo de una manera tan suave y sutil. Y cada vez que yo caía como muerta después de gritar tanto y me quedaba sin fuerza, con mis ojos cerrados, ahí empezaba a hablarme y a recordarme. Mi hijo se despidió de mí, yo no me había dado cuenta. Mi hijo 2 semanas antes, 3 semanas antes, me dijo tantas cosas bellas. Todos los días me decía, mami, tú eres tan linda, mami, yo estoy tan orgullosa de ti. Yo no sé si le había contado que hago arreglos florales, ¿no? Y arreglos para la puerta y decoración. Entonces, en mi casa, que yo aquí, preparé una habitación, un estudio, y él me estaba ayudando a ese estudio. Yo entro de ratitos porque se quedó todo igual como cuando él... Y, y mientras yo pegaba, arreglaba la pared y eso, él me estaba ayudando y yo le decía a veces, papi, pero mira que linda tú pusiste eso. Y me decía, claro, ¿de quién yo soy hijo? Y yo como así, dilo, que te lo quiero oír, ¿de quién yo soy hijo? De Ingrid Bueno. Entonces yo le decía, de Ingrid Bueno, o sea, por eso es que yo hago la cosa bien, porque soy hijo de Ingrid Bueno. Él era un charlatán. Y entonces, y me enamoraba mucho, me decía que tú eres tan linda, mami, yo estoy tan orgulloso de ti, tú eres una campeona. Todo lo que yo le decía a mi hijo cuando era pequeño, él se encargó de decírmelo antes de partir. Y de hecho, había una situación que a él
le dolía mucho. Él oraba mucho por esa persona. Y un día él me dijo a mi mami, tú sabes que esa persona yo la superé. Yo se la dejé a Dios. Yo la superé a esa persona. Y eso fue como una semana antes de él irse. Oh, Quedé tranquila de que mi hijo se fue limpio. Ese día mi hijo que estaba feliz. Estaba hablando del Espíritu Santo. Empezó a recordarme todas esas cosas bonitas que ellos me dijo antes de partir. Porque yo le decía, ¿por qué no me permitiste que yo me despidiera de mi hijo? Tú sabes, yo le decía, ¿por qué no me lo permitiste? Yo sé que mi hijo te pertenece y que un día él se iba a ir, o que me iba a ir yo, que iba mi hija o mi mamá. Pero ¿por qué yo no lo pude despedir? ¿Por qué me lo arrebataste así? ¿Qué fue eso que yo hice tan malo? Y entonces empezó ahí al paso, ya me acordé, a recordarme todos esos momentos bonitos que yo viví con mi hijo y que él me dijo tantas cosas lindas, que estaba tan orgulloso. Ay, Dios mío, bendito. Y dije, wow, mi hijo sabía que se iba. O su almita lo sabía. Y bueno, las oraciones de ustedes, los abrazos. Wow, Dios movió cielo y tierra. yeah. Yo, y lo digo con humildad, porque yo no lo merezco, no merezco todo eso. No, no es una falsa humildad, es que ustedes se pasaron de la raya conmigo. Yo decía, es que yo no merezco tanto, ¿qué está pasando aquí? Iban gente a la oficina a conocerme, a mi trabajo. Yo trabajo en el correo. Y me decían, yo vine a darte la mano. Muchas mujeres me decían, yo vine a darte la mano, porque miles están orando por ti. Y yo quería conocerte, decirte que yo estoy contigo y que oro todos los días por ti. Yo decía, ¿y quién eres tú? Yo no sabía cómo se llamaba esa señora. Pero no fue una sola vez ni dos veces, muchas veces me decía, mi iglesia tal, mi iglesia tal. No, mire, habían iglesia pentecostal, iglesia bautista, iglesias testigos de Jehová, y adventistas orando por mí, iglesia católica orando por mí. El Señor unió toda la iglesia en Worcester. Y yo decía, esto no es normal, ¿quién soy yo? Para mí eso fue como tan, yo decía, no, es que no, Dios tiene que estar en esto definitivamente. Yeah. Porque es que esto no es normal. Yeah. Y cuando yo llegué a la oficina, hay un señor que yo quiero mucho, siempre va allá y él siempre ora por mí todos los días. Yo soy bendecida en ese trabajo. Sabe que la comunidad de Worcester es muy grande, la comunidad hispana, y la gran mayoría es cristiana. Sí. Y ahí donde está mi oficina, en el 03, por ahí por West Square, esa oficina, esos edificios que están al frente de ancianos, casi todos ellos son cristianos. Y así que ellos van allá y me bendicen, ellos van a hacer una oración. Yo tengo gente así que viene nada más a bendecirte. Y se van, hacen su fila, llegan de mí, me van a mi mano y yo hacen una oración y se van. Y ese señor también hace eso. Y él fue a mi oficina y me dijo, hermana, yo no quería venir, pero tenía que venir. Cuando supe eso, yo me tiré al suelo y le dije al Señor, ¿qué le digo a esa mamá? Y el Señor me dijo a mí claramente, dile que yo me lo llevé, que Él está conmigo. Y yo, wow, no lo podía creer. Y cuando le digo que muchas iglesias se unieron, mucha gente me decía que en el momento que se supo la noticia, que fue 1 o 2 horas, porque aunque yo vivo aquí, yo llamé para Worcester, para que la gente orara por mi hijo, porque estaba en el hospital, ¿no? Cuando yo vine de la calle, yo llamé rápido a mi iglesia, oren por John, que me lo chocó un carro y está en el hospital. Y entonces ella me decía, mucha gente, yo lo supe a las 6 de la tarde, como por ahí, y siempre me decían, yo lo supe porque en mi iglesia hay un grupo de oración y oraron por ti hasta en Italia. O sea, eso se regó. A mí me llamaron de España, me llamaron de Maryland, me llamaron de Texas, me llamaron de Santo Domingo, me llamaron de Puerto Rico. Pero eso fue una cosa que ese teléfono mío no cabía más. Ya yo tuve que soltarlo porque no podía. Y le digo, eso hizo que yo reaccionara y entendiera que tenía que levantarme. Honestamente, yo no voy a decir que me quería morir, pero yo quería estar con mi hijo, donde quiera que él esté. Y yo decía, Señor, llévame por un rato para verlo, y después me devuelvo porque yo no quiero dejar a mi hija. Mire, qué difícil. Si le doy detalles de todo lo que una madre puede pensar, por eso que ellas se vuelven locas, es que es demasiado. Y entonces, ¿cómo funciona el cerebro de una madre cuando pierde un niño? Hágase de cuenta que nosotras somos una mesa de 4 patas.
si nos quitan una, la mesa se descuadra y se Ya, desequilibra. ya, Nuestra mente, yo sentía como que mi mente era como un rompecabezas formado, lo cogieron, lo tiraron para arriba ya. y las piezas cayeron a como caigan. Y hay algunas cosas que están organizadas, pero muchas no. Y todavía hasta el sol de hoy mi cerebro se está organizando porque no ha sido fácil. Sin embargo, si has visto la mano de Dios, que eso es lo más importante para Es el contarle a primer nuestra día, audiencia, ¿verdad? De que es el no hay primer otro día. lugar sino estar en la presencia de Dios. Amén. Fíjese que yo he tenido una batalla porque acuérdese que cuando él me preguntó que dónde estaría él si me le pasa algo a mi mamá, a mi hija o a mi hijo, yo le dije que yo no era capaz de alejarme de él, aunque es un tiempo de mucho dolor. Yo no sé cómo explicarle eso, pero uno sin darse cuenta se puede alejar del Señor Sí, inconscientemente. A mí me costó leer la Biblia, empezar a leer la Biblia me costó. Y a mí, en mi iglesia, es una iglesia muy bíblica. Y a mí, una de las cosas que debo decir es que inmediatamente pasa eso, mi pastor empieza a darme estudio bíblico acerca de dónde, él me decía, ¿dónde está John ahora mismo? ¿No? Acerca de la muerte, qué pasa después que ya, fallecemos, no sé qué. Y no ha parado hasta el sol de hoy, o sea, tenemos un año y algo en esos estudios, pero yo solamente podía leer la Biblia cuando cogía el estudio bíblico, después de ahí no podía, y no era que tenía nada, nada en contra de Dios, nada en contra de la Biblia, pero mi cabeza estaba tan desorganizada que yo no, todavía a mí me cuesta leer y entender en el momento lo que estoy leyendo, tengo que leer 2 o 3 veces porque no capto en el momento. Y esos son secuelas que tiene toda persona que pasa por un trauma así. Se llama estrés postraumático. Y le digo, cuando mi psicóloga la conocí, yo tenía tanta esperanza porque yo decía, ok, ya acepto, mi hijo no está conmigo. ¿Qué hago ahora con lo que tengo? Tengo que aprender a ser mamá de una sola niña. ya, Porque mire, voy y le digo, el corazón de una madre está formado por todos los hijos que uno tiene y por todos los caracteres de ellos. Uno dice que este más necio que este más malcriado, este más dulce, pero así mismo del corazón de uno. Y cuando el más malcriado se sale de ahí, algo le pasa a ese corazón de la mamá, o el más dulce, cualquiera que salga de ahí. Y entonces ahora yo tengo que aprender a ser mamá de mi hija, que ya, tiene un carácter diferente a mi hijo. Ellos son agua y aceite, pero se complementaban muy bien, muy claro, bien. Entonces, lo que él no tenía, lo tenía ella. Y lo que ella no tenía, lo tenía él. Él era más apegado a mí, más dulce, se parecía mucho a mí en su personalidad. Así que, por ejemplo, después de su partida llegó la inteligencia artificial. ¿Y cómo yo hablo con John de ese tema? A él y yo no gustaba hablar de esos temas. Ahora con la guerra de Israel, fuera un tema buenísimo para hablar y mirar. No lo tengo. A mi hija, cuando yo digo, mami, está pasando otra cosa, me dice, yo soy una niña, mami, yo no tengo que ver con eso. O sea, ella no va a discutir en ningún tema, pero con mi hijo, él me decía, mami, ¿tú viste lo que pasó en la noticia? Y nos poníamos a hablar del tema, ¿entiendes? Entonces, al principio yo decía, se me va a hacer difícil ser mamá de Thaís sola porque ella es muy independiente. Si se tiene que acostar a dormir sin decirme bendición, mami, se acuesta a dormir. Pero el varón ni muerto. O sea, él tiene que despedirse de mí, un beso, un abrazo, te quiero mucho, mami, duerme bien, descansa. Tú sabes, ella no. Entonces, me acuerdo que la primera semana ella se iba a dormir, yo decía, ¿dónde está ahí? Se durmió, y yo decía, Dios mío, ni ya. siquiera vino a decirme, mami, duerme bien. Se me hizo difícil dormir, don. Yo aumenté 30 libras de un fuetazo porque, y no he rebajado, porque imagínense que yo despedí a mi hijo entre las 10:30 a 11 de la noche para dormir. Y cuando llegaba esa hora, ahí me daba a mí una crisis. Ya. Y entonces mi cuerpo se acostumbró a dormirme, a quedarme llorando hasta las 3 de la mañana, para levantarme a las 6 para ir a trabajar. Y yo me acostumbré a no dormir, a dormir 3 horas. Y ahora es que estoy aprendiendo otra vez a acostarme temprano, no sé, lo más temprano a las 12 de la noche, pero por lo menos ya estoy bajándole. Pero antes yo, había días que amanecía y me iba a tener que ir a trabajar así, amanecía.
Y los primeros 5 meses fueron difíciles, pero yo estaba en una burbuja. Entonces, como yo pensaba que me iba a morir, porque el dolor era tan grande que yo decía, yo sé que yo no voy a aguantar. Yo no me quiero morir, pero yo me voy pronto porque yo no voy a soportar este dolor. Y me iba a trabajar y todo, ¿ok? Hacía vida normal, pero Dios sabe lo que estaba en mi corazón. Cuando mi hijo cumplió 5 meses fue que yo me di cuenta de que mi hijo se fue. Ahí fue que reaccioné y salí del shock. Y le voy a decir una cosa, desde diciembre hasta el día que él cumplió 1 año, yo no dejé de llorar a mi hijo ni un solo momento. Y fueron los peores meses, fueron peores que los primeros. Los últimos 6 meses antes de él cumplir 1 año fueron los peores meses. Yo no sé cómo decirle, porque entonces ya yo sé que se me fue. Antes yo tenía esperanza de que me iba a morir y todavía estaba en shock. Yo pensaba que me iba a morir y iba a volver. O sea, I don't know, no sé cómo explicarle esto, pero ahora ya yo sé que no me voy a morir. Ya yo entendí de que mi hijo partió, era su tiempo, no era mi tiempo. Yeah. Porque si hubiera sido mi tiempo, me voy con él. Claro. No el tiempo ya yo entendí. Entonces ahora, ¿qué hago con esto, con este dolor? Ya yo sé que no voy para parte, ya yo sé que no lo voy a ver. Ahí fue que dije, necesito ayuda. Y la verdad es que fueron unos días demasiado duros, muy duros. Pero cuando él cumplió 1 año, ese día no lloré. Ese día me sentí orgullosa de mi hijo. Y recordé que uno de los días, no sé, los primeros días de su partida, yo apenas pude como dormir en la mañana y tuve una pequeña visión. Y era unas familias, como en una universidad, y estaban celebrando, los muchachos estaban tirando su toga y su birrete para arriba, celebrando una graduación. Y yo veía a los papás felices, veía a los niños, los adolescentes, ¿no? Los muchachos felices, y desperté. Y el Señor me dijo, tu hijo se graduó. Y mi llanto se convirtió en Alegría. Y yo me acuerdo que yo dije, Dios mío. Entonces, rápido yo pensé, me puse en los zapatos de un papá y yo dije, pero es que los papás cuando los hijos se gradúan están felices porque ellos saben que contribuyeron a esa graduación, y los hijos cuando se gradúan dicen, ese título de mi papá, ¿no es verdad? Y yo dije, oh wow, yo contribuí a que mi hijo se fuera para el cielo. Sí. Y ahí yo dije, wow, yo hice un buen trabajo. Entonces y cuando cumplió 1 año, me acordé de esa visión y yo dije, wow, mi hijo está feliz en el cielo. Yeah. Un día antes de cumplir 17 años me soñé con él y estaba tan bello, estaba rozagante, así alto, igual como él estaba, pero más gordito, más llenito, ¿no? Pues estaba bien flaquito. Su carita media rosadita y un corte de pelo, se recortó. Como yo digo, yo sabía que él no estaba aquí, yo sabía que se había ido. Y yo decía, papi, pero te recortaste, y le miraba por aquí. Pero mira qué lindo sequillo te hicieron. Y él estaba en un hospital, él salía de una habitación de un hospital. Y tenía una ropa tan bella. Y fue como 2 días antes de cumplir sus 17 años. Y ahí yo dije, ya, yo terminé mi trabajo. Mi hijo está bien. Yo ya no tengo la preocupación de que se me va a perder, porque tenía esa angustia. Sí. Ya no tengo esa angustia. Yo sé que él está bien. Todos los días le doy gracias a Dios por mi hijo. Digo, Padre, gracias que él está contigo. Ya no lo lloro. No como antes. Sí, claro que lo lloro. Lo extraño muchísimo. Pero estoy bien. Estoy bien y creo que la partida de mi hijo es un milagro. Un milagro. Milagro, y estoy agradecida de Dios. Espiritualmente estoy bien. Todavía estoy lidiando con el dolor, lógicamente. Claro. Pero yo siento que estoy en victoria. Yo siento que yo digo, esto no lo hice yo, esto lo hizo Dios. Cierto. Dios peleó a favor de mí, en contra de mí. Increíble. Dios es maravilloso. La gente, yo no sé por qué que la gente se pone de que, ay Dios, porque es que Dios es maravilloso. Sí. Y estoy agradecida, feliz y orgullosa. No me imaginé nunca decir que iba a estar feliz. Mi psicóloga me dijo un día,
tú nunca lo vas a olvidar, pero va a llegar un día que lo vas a recordar desde el amor. Y yo decía dentro de mí, eso nunca va a pasar. Yo siempre voy a llorar a mi hijo. Y cuando sentía que me sentía bien, me ponía a llorar y decía, no, yo tengo que llorar a mi hijo. Yo tomé vacaciones y yo decía, yo voy a tomar vacaciones para llorar a mi hijo como se lo merece. Yo quiero llorar y ahí, morirme llorando, hasta que no pueda más. Y sin embargo, en las vacaciones fue el tiempo que menos lo lloré. Dios se glorificó de una manera tal. Y bueno, digo, yo pensaba que no iba a estar lista para hablar de testimonio, porque yo no quería contar una historia, le contaba ahorita. Yo quiero que la gente sepa que Dios es real y cualquier madre, cualquier papá que esté pasando por esta situación, agárrese de Dios. Hubo un día que yo amanecí enojada, ya esto es lo último que le digo, pues seguro se le fue el tiempo a usted, ¿no, verdad? Yo amanecí enojada y entonces yo decía, en serio, que Él me va a consolar a mí. Me lo quitó y me va a consolar. Ay, por favor. Y la gente siempre me decía, no, qué cosa grande viene. Ay, por favor, ¿qué va a ser más grande que mi hijo? O sea, ¿qué yo quiero? ¿Qué yo quiero? ¿Qué va a cubrir el amor de mi hijo? Yo no quiero casa, yo no quiero carro, yo no quiero riqueza, yo no quiero marido, yo no quiero nada, yo no quiero nada, yo quiero a mi muchacho. Eso es lo que yo quiero. Y me acuerdo que yo amanecí enojadísima ese día y mi pastor vino aquí y yo lo miraba así. Y él me decía, no, porque vienen cosas grandes y maravillosas y que Dios tiene un plan contigo. Y yo decía, está bien. Y un día tú vas a hacer, tú sabes, la gente siempre dice, tú vas a servir de ejemplo para otro. Y dice, ay, por favor, ¿qué ejemplo voy a hacer yo? Y yo no quiero ser ejemplo de nadie, ni de nada. Y la verdad es que sí, el Señor me ha preparado y me ha fortalecido de una manera que yo no lo puedo creer. Y ahora yo estoy orgullosa de mi hijo. Mi fe ha crecido muchísimo. Como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sí. Y yo puedo decir eso. Yo Sí. puedo decir eso. Mi fe en Dios ha crecido, lo siento tan cerca. O sea, yo siempre he sido muy de fe y qué sé yo qué, pero ahora es una cosa tan maravillosa. Digo, si Dios me salió, si yo superé esto, yo puedo superar cualquier cosa. Y si yo vi la mano de Dios en eso tan difícil, yo lo puedo ver en cualquier cosa. Lo otro es que así como te has superado esta situación, Dios puede superar la situación de otros. Amén. Y esta es la parte fundamental, por eso hoy queríamos hablar de cómo milagrosamente Dios ha obrado en tu vida. Primero, para resumir, te preparó con todos los temas que le ibas predicando a tus hijos. Sí, Sin increíble. darte cuenta, los estabas preparando a ellos porque pues es necesario, pero sin darte cuenta también, Dios te Me está estaba preparando preparando. ellos. Sí, Luego, cuando llega el momento, por supuesto, la crisis es muy fuerte, el dolor es insoportable, pero también viste la mano de Dios cómo se movía a través de personas que te decía. Y luego la palabra clave de que tu hijo estaba con el Señor. amén. Entonces eso dio una confianza total que tu trabajo como madre, como mujer cristiana, no ha sido en vano. Amén. Porque finalmente él se graduó. Sí, sí, sí. Y Entonces, fíjate que, sí, dígame. sí, entonces esto es lo que queremos enfatizar a nuestra audiencia, de que no importa el dolor que tengamos, aunque no nos sintamos bien como en algunos momentos tú no lo hiciste, pero Dios siempre va a estar allí para consolarnos, para enseñarnos, para levantarnos, para direccionarnos y sin lugar a dudas para pedir que sigamos soñando. Amén. Porque estoy seguro que ahora ya estás viendo otros horizontes, ver a tu hija un día graduarse, pero ya en la universidad o terminar lo que está haciendo ahora. Son todas esas etapas hermosas que vienen para ti, sin lugar a dudas. Y me alegra mucho que testifiques de la obra poderosa de Dios en tu vida. Porque de esa manera, pues queremos invitar a la audiencia que si hay alguien que está pasando por un dolor, por alguna pena, una separación, lo que fuera, no debemos olvidar que Dios está con nosotros. Amén. Sin Dios no se puede, ¿no? Le dije, el factor común de todas esas madres que me decían que perdieron su familia, perdieron su todo. Hubo una que me dijo que fue la que más me impactó. Me dijo,
Yo duré en la calle 6 años. Perdí mis hijos, perdí mi esposo, perdí todo. Y llegué hasta lo más profundo, lo más bajo que una mujer puede llegar. Se hizo adicta a las drogas, todo. Y me dijo, hasta que Dios me encontró. Qué Y eso, palabras preciosas. y vos le digo, yo tenía muchas preguntas, Dios me contestó casi todas. Las demás no importa, ya yo estoy satisfecha. Y no lo puedo seguir contando porque vamos a durar hasta mañana aquí, pero sí, Dios me contestó me contestó el por qué no se lo llevó como yo quería. Yeah. Y ahora yo entiendo y le doy gracias a Dios que se lo llevó así. La autora me decía, mamá, él no sufrió, él se fue como un angelito. Y yo decía, ella no sabe que yo tenía un angelito en la casa. Y me fue instantáneo. Y al final yo entendí que aunque a mí me doliera, mi hijo no merecía morir con sufrimiento. Yeah. Entonces fue sonriendo. Él estaba jugando y él Yeah. estaba feliz. Y así se fue y así se lo merecía. Así que, Ingrid, gracias de verdad por habernos dado la oportunidad de escucharte y también, pues, a nombre de la audiencia, gracias, porque sin lugar a dudas, a más de una persona le va a servir tu testimonio. Deseamos que Dios siga tratando contigo, que te siga fortaleciendo, que te siga orientando. Y recuerda que aún hay un camino para seguir. Amén, amén. Dios es bueno. Gracias a usted por la invitación y por tenerme paciencia, porque yo creo que no pasamos de la hora.